¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? El Señor los bendiga. Bienvenidos a un día martes con Santiago o martes de Santiago. Es decir, los días martes estudiamos la carta, hermano, de este siervo de Dios llamado Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea usted bienvenido a esta transmisión más ya de hoy, martes 5 de mayo del año 2020. Y bueno, pues que la presencia del Espíritu Santo esté en su hogar, esté con su familia, esté sobre cada uno de ustedes. Amén. Les amamos en el amor del Señor y le damos gracias a Dios por este tiempo, hermano, que nos permite tener, de poder transmitir la palabra de Dios, es decir, de poder hacer llegar por estos medios, hermano, la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que bueno, pues hoy nuevamente tenemos delante de nosotros un estudio precioso que, como ya se lo mencioné, es en la carta, hermano, de Santiago a la Iglesia Universal. Amén. Así que ¿por qué no va conmigo abriendo su Biblia a esta cita? Amén. Vamos a buscar Santiago capítulo número 3. Amén. Hoy vamos a dar inicio a un estudio nuevo, es decir, a un capítulo nuevo. ¿Sí? Si usted lo recuerda, la semana pasada que estuvimos hablando acerca de la fe y las obras, concluimos ese capítulo. Ahora vamos a comenzar en el capítulo número 3 de Santiago. Entonces vamos anotando la cita bíblica por aquí. Santiago capítulo 3, versículo número 1. Amén. Gloria al Señor. Y fíjese que prácticamente el día de hoy, hermanos, nos vamos a detener en este solo versículo. Amén, por la importancia que tiene. Esto debido a lo que Santiago nos habla en él. Amén. De hecho, le hemos llamado a este estudio el peligro del maestro. ¿Sí? El peligro del maestro. Así le hemos titulado al estudio del día de hoy. Así que, bueno, hermano, pues yo le invito a que vayamos haciendo una oración para que nos pongamos en las manos del Señor para poder entrar al estudio de la palabra. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta tarde, noche, Señor, ya casi, por este tiempo, Señor, que nos permites hoy, martes 5 de mayo, tener para poder estudiar tu palabra, para separarnos de todas las demás actividades y aún desde nuestros hogares tener un tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, tu presencia está con nosotros, nos guía. Esta nos encamina, Señor, a tus propósitos y nosotros queremos vivir para ti. Te damos las gracias, bendice a todos mis hermanos que nos reciben en sus hogares, Señor, que prenden su televisión, que están con su celular o en su computadora o en cualquier otro dispositivo, Señor. Yo te pido que con tu presencia les bendigas a ellos y bendigas a los que están con ellos y también, Señor, todo el ambiente, todo el lugar, mi Señor, de su hogar. Gracias, Señor, confiamos en ti, te damos las gracias. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en el conocimiento de la palabra de Dios, de tu palabra, hacia toda verdad. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria por siempre. En tu nombre, Cordero Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, quiero comentarle, fíjese nuevamente, este es el libro que llevamos de estudio, ¿sí? En la iglesia de San Ignacio, ¿sí? Este es el libro Santiago, es un estudio expositivo de la Carta Universal, ¿verdad? Precisamente de Santiago a la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, si usted lo quiere tener, hágamelo saber por medio de un WhatsApp y yo se lo envío, hermano, sin ningún costo, ¿verdad? Yo no cobro estos materiales, ¿verdad? Son materiales que el Señor me ha permitido ya a lo largo de años, hermano, elaborar, todo para edificación de la iglesia. Fíjese, gracias al Señor ya son más de 18 libros, ¿verdad? Los que a lo largo ya de 8 años, entre 8 y 9 años, el Señor me ha permitido elaborar con el fin de edificar a la iglesia. Y estos materiales yo los comparto, hermano, gratuitamente. Amén. Así que no hay ningún costo, ¿verdad? A veces me dicen, pero no, sí, dígame. Yo les digo, no, no hay ningún costo, salvo que alguno de ustedes desea hacer alguna ofrenda. Bueno, pues ya es lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Pero yo no pido la ofrenda y ni pido ningún costo por estos materiales. Si usted lo quiere,
hágamelo saber por un mensaje de WhatsApp o bien escriba al correo de la iglesia, ¿verdad? El correo de la iglesia es icax2005@hotmail.com. Amén, hágamelo saber y yo con todo gusto se lo envío. No importa donde usted esté, no importa quién usted sea, es decir, a veces nos pudiera dar pena, ¿verdad? De decir, tal vez el pastor no me conoce y le voy a pedir un libro. Miren, no se preocupe, usted hágame llegar ya sea por mensaje de correo o mensaje de WhatsApp y yo se lo envío en formato de PDF para que lo pueda tener allí en su dispositivo o bien lo pueda imprimir. Amén. Entonces que no le dé pena, estamos para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, abriendo nuestras Biblias en Santiago capítulo número 3, vamos a dar lectura, hermanos, tan solo al primer versículo, porque nos vamos a dar cuenta de la riqueza que éste contiene. Amén. Tal vez muchos, al ver el título, estarán diciendo, bueno, pero yo no soy maestro, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con la enseñanza, es decir, este estudio no es para mí. Yo quiero decirle que sí. ¿Sabe por qué? Porque en determinados momentos de nuestra vida, todos, hermano, realmente fungimos como maestros. ¿Y sabe desde qué ámbito? Aún desde el ámbito personal, desde el ámbito familiar. Aún siendo papás, aún siendo hermanos, nos convertimos en un ejemplo, fíjese bien, para los que están con nosotros. Y a partir de ese punto, hermano, es que tenemos que considerar los peligros, amén, del ejemplo que nosotros estemos dando a los demás. Amén. Es por ello, hermano, que yo le invito a que tome este estudio. Amén. No diga, yo no lo sé, yo ya me lo sé, o esto no es para mí. No, es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque seamos aún esposos, seamos aún papás, seamos hermanos, tenemos la responsabilidad de tener un ejemplo que sea consecuente a lo que hemos creído, porque hay otros, hermanos, que nos están observando. Y cuanto más, escuchen, cuanto más a aquellos que tienen la responsabilidad, sí, de la enseñanza, no solamente desde el ámbito bíblico, sino aún también desde el ámbito secular, qué importante es también que tomen este estudio. Así que yo les invito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Santiago capítulo número 3, versículo número 1, nos dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjese, tan solo con este versículo, ¿verdad? Qué importante es. Dice Santiago que no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pero se fija cómo inicia el versículo. Nuevamente inicia el versículo con amor, identificándose con aquellos, hermano, que hemos creído en Cristo Jesús. Se da cuenta, dice, hermanos míos. No solamente dice hermanos, sino que lo hace, hermano, identificándonos con Él, identificándonos con el Padre, con el Señor Jesucristo, en quien hemos creído cada uno de nosotros. Amén. Y lo hace, sobre todo, ya lo dije, lo hace con amor. Fíjese que Santiago, hermano, tenía una forma de dirigirse a la iglesia muy hermosa, una forma, hermanos, muy particular, por medio de la cual, hermano, él hacía sentir a la iglesia de una forma agradable, hacía sentir a los hermanos de una forma como si pertenecieran a él, como si no hubiera ningún límite entre él, hermanos, y los demás hermanos precisamente de la iglesia, como si hubiera una cercanía tan palpable por medio de la cual Santiago se pudiera dirigir a ellos de una forma muy especial. Y sabe, hermano, que es algo que también nosotros debemos de procurar. No debemos de manejar una enseñanza fría, aun cuando ésta sea dura. No debemos de manejar una enseñanza, hermano, material o carnal o hasta cierto punto superficial, sino que todo cuanto enseñemos, fíjese bien, lo hagamos sentir, aun por duro que sea, por dura que sea la palabra, tenemos que manejarlo, hermano, con una cercanía tal que haga que los corazones sean edificados a través de la palabra de Dios. Así era Santiago. Y Santiago comienza diciéndole a los hermanos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Voltee con la persona que está a su lado, ¿verdad? Y dígale, no os hagáis.
Yo recuerdo a un hermano, ¿verdad? Hace muchos años, que nos decía así, ¿verdad? Nos decía, no os hagáis, ¿verdad? Y uno decía, bueno, ¿a qué se refiere, verdad? Bueno, pues se refiere al hecho, hermano, de lo que Santiago nos dice. ¿Sabe por qué? Porque esa frase tiene un significado que vamos a ver ahorita un poco más adelante. ¿Qué le parece? Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es la exhortación, hermano, que Santiago nos hace. El título del estudio le hemos llamado El peligro del maestro, pero Santiago nos hace una exhortación a que tengamos cuidado sobre los peligros, sobre el tipo de maestro que nosotros podemos ser. Es decir, el tipo de ejemplo que nosotros le podemos estar dando a otros. Eso es lo que Santiago nos invita, hermanos, a considerar. Fíjese bien, yo le quiero comentar que hay 4 tipos de ejemplos que podemos dar, o 4 tipos de maestros que puede haber. Fíjese bien, el primer tipo de maestro, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí tipos de maestros. Si usted lo está anotando, bueno, pues puede anotar también esto, ¿verdad? Lo primero que tenemos que entender, fíjese bien, es que en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, es decir, en toda la Biblia, se nos dan ejemplos de personajes bíblicos cuyo ejemplo falló, fíjese bien, cuyo ejemplo falló en su responsabilidad de enseñar a otros, en su responsabilidad de dar el ejemplo correcto a otros. No se diga, hermano, en el Nuevo Testamento, en donde literalmente, en palabras de un hombre como Pablo, ¿verdad? Él dice que por ahí andan muchos falsos maestros, falsos obreros, ¿sí? Indicando con ello el apóstol Pablo que fallaron en su responsabilidad de enseñar lo correcto, de enseñar lo verdadero, sino que cambiaron lo verdadero, faltando a esa responsabilidad delante de Dios, y hermano, convirtieron su enseñanza en algo muy separado hasta de su mismo ejemplo, algo muy distante de lo que ellos tenían que vivir. Así hicieron su enseñanza. Y no solamente la separaron de su ejemplo, sino que comenzaron a enseñar cosas, hermano, tan ilógicas que, por ejemplo, un hombre como Timoteo recibe una advertencia de un hombre precisamente como Pablo, que le dice que hay muchos que hablan incluso hasta fábulas, genealogías interminables, que les gusta hablar y hablar, pero que su ejemplo, su enseñanza es tan incongruente que se debe de tener cuidado de ellos. Entonces se da cuenta, hermano, de que aún usted y yo, teniendo la responsabilidad de enseñar dentro de la iglesia, teniendo la responsabilidad de enseñar aún desde nuestros hogares, aún como papás, como mamás, tenemos que tener cuidado de lo que mostramos con lo que realmente nosotros vivimos. Así que bueno, considerando eso, hermano, fíjese bien, hablando de los tipos de maestros, fíjese, había maestros o hay maestros que trataban de hacer del evangelio una especie de judaísmo. Vamos a hablar de estos tipos de maestros en un ámbito, fíjese bien, desde lo que está escrito en la Biblia, desde lo que se nos muestra en la Biblia, hasta lo que se muestra en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese bien, maestros que hacían del cristianismo una especie de judaísmo. ¿Y a qué nos referimos con ello? Es decir, maestros que desde los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, fíjese bien, trataban de enseñarle, por ejemplo, a la gente, a los gentiles más específicamente, que el cristianismo que ellos tenían tenía que ser un judaísmo. ¿Y qué es el judaísmo? Bueno, en pocas palabras podríamos decir que es la religión de los judíos, es las creencias de los judíos, el culto, el rito, ¿sí? Toda la liturgia, por así llamarla, o toda la forma en la que los judíos se conducen. Bueno, pues había maestros que le enseñaban eso, hermano, precisamente a los gentiles, ¿sí? Cuando estos, bueno, pues recibieron instrucciones de los mismos apóstoles
en cuanto a qué era lo que se tenían que abstener, en cuanto a qué era la forma en la que se tenían que comportar. Entonces, había maestros, escuche, que aún sin respetar eso, llevaban a los gentiles a una imitación o a una vida parecida al judaísmo. Es decir, que llevaran el culto, que llevaran el rito, que llevaran toda la forma, hermano, que era únicamente apropiada a los judíos o enfocada a los judíos. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que se convertían en maestros que de alguna manera, fíjese bien, ocasionaban que la libertad en la cual, por así decirlo, se movían los gentiles respetando a Dios, no una libertad hecha libertinaje, no, sino una libertad, ¿verdad? En el Espíritu de Dios, bueno, pues los llevaban a una conducta por medio de la cual se tenían que sujetar a muchas formas o ritos que les coartaban precisamente esa libertad sana en la presencia de Dios, una libertad buena, hermano, en el Espíritu. Entonces, bueno, pues esto que ocasionaba algunos conflictos también entre judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos mismos sabían que los gentiles que eran cristianos, pues no estaban obligados, fíjese bien, no estaban obligados a participar de ellos en los mismos formas o ritos o cultos del judaísmo. Entonces, aún hasta dentro de ellos les ocasionaba ese tipo de conflictos, ¿sí? Sin embargo, había quienes, o sea, maestros quienes enseñaban tajantemente que sí debía de ser, que los gentiles también debían de participar del judaísmo. Entonces, eso ocasionaba problemas, eso ocasionaba, hermano, una fuerte tendencia a que hubiera conflictos entre los cristianos, pero también con respecto a aquellos que pertenecían al judaísmo, que en lo general pues eran judíos. Entonces, había conflictos en cuanto a si se debe de hacer o si no se debe de hacer, y muchas de las veces esos conflictos terminaban en discusiones, en pleitos, terminaban en daños, en decepción, en lastimar a la gente, en lastimar a las personas, y muchas de las veces ya no querían saber nada ni del cristianismo ni del judaísmo. Entonces se da cuenta, hermano, de que muchas de las veces cuando actuamos como este tipo de maestros, es decir, coercitivos, como maestros que llegan a imponer, que llegan a forzar y que de alguna manera buscan la forma de manipular a los demás para que se salgan ahora sí que con la suya, hermano, eso puede redundar en que las personas, lejos de que se acerquen a Dios, fíjese bien, se terminan alejando de Él. Y encima, fíjese bien, encima no por esa forma coercitiva que utilizan, sino, hermano, porque son cosas que muchas de las veces, en lugar de que glorifiquen a Dios, terminan glorificando solamente el gusto de una persona. Entonces, este tipo de maestros que había en los tiempos del Nuevo Testamento, es decir, en los tiempos de la primera iglesia, yo le quiero decir una cosa, siguen habiendo maestros así hasta nuestros días, ¿sí? Maestros ante cuyos ojos el cristianismo ya es insuficiente. Maestros ante cuyos ojos ya el leer la Biblia ya no es suficiente, sino que ahora ya se necesita más literatura, se necesita más cosas que a veces los ponen por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Cosa, hermano, que se debe de tener cuidado, se debe de tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay autoridad por encima de la Biblia. No hay, hermanos, otro libro, por así decirlo, que suplante la autoridad de la palabra de Dios, porque precisamente, hermanos, es la palabra de Dios. Es la Biblia, es el libro que Dios inspiró para que nosotros lo tuviéramos, hermano, escrito, para que lo estudiemos, para que nos conduzcamos a través de Él y lleguemos a un conocimiento de Él. Amén. Entonces, cuando maestros como estos, fíjese bien, tratan de manipular o de forzar a que ya el cristiano, el ser cristiano ya no es suficiente, entonces empiezan a mezclar, hermano, enseñanzas
que en lugar de que uno sienta que las puede buscar por amor, nos lo llegan a presentar como el que si no lo haces, no estás agradando a Dios, ¿verdad? Y eso ya es una manipulación, ya se habla, hermanos, de algo que nos conduce, fíjese bien, de una forma coercitiva, de una forma manipulada y hasta obligada, en un intento, hermano, de querer agradar a Dios con lo que nosotros hagamos, ¿sí? Cuando hemos dicho, hermano, que con base al mismo enseñanza de Santiago, sí debemos de tener obras, pero estas obras tienen que ir en conformidad con la fe que nosotros tenemos. Amén. Y no esas obras tienen que provenir, hermano, de algo forzado, de algo manipulado, sino que las obras deben de nacer de un amor con base a lo que nosotros, hermanos, creemos. Amén. Entonces, fíjese bien, hoy en día se está dando también mucho esto. Lo que se dio en la primera iglesia, hoy en día también se está dando mucho esto. Es decir, un concepto de cristianismo que ya no es suficiente y que ahora ya hay que buscar otras alternativas que realmente nos lleven a buscar de una forma correcta a Dios y que nos lleven a agradar de una forma correcta a Dios. Yo quiero decirle, hermano, que lo que tenemos escrito en la Biblia es lo que como hombres necesitamos. Solamente tenemos que estudiarlo, tenemos que introducirnos a ese libro, tenemos que enseñarlo de una forma correcta. ¿Para qué? Porque, o mejor dicho, ¿por qué? Porque en esta, es decir, en la Biblia, nosotros encontramos el modelo, la forma, el nombre, la enseñanza, encontramos el poder, encontramos, hermano, toda la estructura, fíjese bien, por medio de la cual no solamente llegamos a Dios, sino también del cómo le podemos agradar a Él. Amén. Entonces, hermano, el cristianismo, fíjese bien, es, ¿cómo decirlo? El cristianismo es la forma de vida de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una serie de ritos o de cultos. No. El cristianismo es una forma de vida que practicamos a partir del ejemplo de Jesucristo. Amén. Y para conducirnos tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Entonces, hermano, debemos de tener mucho cuidado de este tipo de maestros, de este tipo de enseñanza. Una enseñanza, ¿verdad?, que busca la manipulación y por medio de esta salirse con la suya. No, hermano. La enseñanza de la palabra de Dios tiene que provenir del amor. Tiene que provenir, hermano, del sentir del corazón de Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, este es el primer caso que yo le estoy mostrando del primer tipo de maestro. Fíjese el segundo, ¿sí? El segundo caso, o el segundo tipo de maestros, fíjese bien, nos habla de aquellos que no vivían nada de la verdad que ellos decían enseñar. Entonces, fíjese bien, estos son los maestros que enseñan y que no viven lo que enseñan. ¿Sí? Maestros que enseñan algo, pero que no enseñan, que no viven lo que enseñan, ¿verdad? O sea, creo que esto es muy claro, ¿sí? Simplemente aquellos que vemos que hablan y hablan, ¿verdad? Pero que con su ejemplo, hermano, no practican su enseñanza, ¿sí? Ahora, esto no lo vea nada más desde el ámbito espiritual, aplíquelo aún hasta el ámbito secular, aún hasta el ámbito familiar, personal. ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos acusar fácilmente a aquellos maestros que en algún momento hemos conocido dentro de la iglesia, ¿sí? De que nos enseñaron muchas cosas, pero que realmente cuando ellos, por ejemplo, tuvieron un problema, no vivieron, no nos dieron el ejemplo con base a lo que nos enseñaron. Puede ser el caso. Pero aplíquelo también, hermano, aún desde el ámbito familiar, ¿verdad? O sea, todo esto que estamos viendo, hermano, tiene aplicación no solamente en el área espiritual, en el área de la iglesia, sino que tiene aplicación, hermano, en el área personal. ¿Cómo este primer caso de maestros tiene aplicación? Bueno, pues en aquellos maestros, en aquellos padres,
en aquellos familiares, en aquellas personas que forzan, ¿sí? Que forzan, que imponen una manera, hermano, de hacer las cosas que puede llevar esto, fíjese bien, a que en lugar de que sea algo bueno, se produzca algo negativo, algo malo. En el caso de los segundos, fíjese bien, familiares, padres incluso, ¿verdad? Que quieren que los demás hagan algo que ellos no están haciendo, ¿sí? El clásico ejemplo, hermano, lo podemos poner en el caso de un esposo, ¿verdad? De un esposo que demanda que se le trate bien, que demanda que se le cocine bien, que su ropa esté limpia, que sus hijos se comporten correctamente como él espera, como él quiere. Pero es el clásico esposo, ¿verdad? Que no respeta sus mismas reglas, que no respeta lo que él mismo quiere de los demás, ¿sí? Podría obtener, fíjese bien, todo eso en el debido caso que él mismo, como esposo, diera el ejemplo de lo que él quiere. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, hay maestros, hermanos, que solamente van a hablar, van a hablar, van a hablar, pero que no van, hermanos, a poner, fíjese bien, en el mismo lineamiento su conducta, ¿sí? Solamente, hermanos, ellos quieren que otros hagan lo que él quiere que hagan, ¿sí? Ese tipo de maestros hay en el hogar, hay en la iglesia, hay en la escuela, hay en el trabajo, hay en todos lados. ¿Con base a qué? Con base al ejemplo que damos. Entonces se da cuenta que el ejemplo se convierte en una enseñanza. El ejemplo que damos nos convierte, hermano, en un tipo de maestros. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que nos esté observando, siempre, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, hermano, nos convertimos en jueces de otros con la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo separo, fíjese bien, yo separo mi vida de lo que yo enseño. Ah, pero eso sí, yo quiero ver en todos los demás que hagan lo que yo les pido, aun cuando yo no lo haga. Hay maestros así. Entonces, este es, hermano, un caso también terrible. ¿Por qué, hermanos? Porque simple y sencillamente, fíjese bien, eran maestros que decían, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. ¿Por qué? Porque su ejemplo estaba completamente separado de lo que ellos decían con sus palabras, ¿sí? Entonces, esto no debe de ser, y sabe que esto puede llegar a suceder mucho. De hecho, esto está sucediendo mucho, hermano, aún dentro del ámbito espiritual, ¿sí? Siervos, ministros, líderes, servidores, hermanos, que, fíjese bien, evitan que la gente, por ejemplo, se involucre en su área personal. ¿Por qué? Porque saben que en su área personal andan mal, ¿sí? Y cuando alguien, ¿verdad?, les dice algo en relación a lo que están mal en su área personal, pues se sienten ofendidos. Y llegan a enseñarle, llegan a reprocharle a la gente que no se metan en su área personal. ¿Por qué? Porque su área personal, es muy de ellos, ¿sí? En cambio les dicen, ustedes nada más hagan lo que yo les diga y no se fijen en mi área personal. Porque aunque yo esté mal en mi área personal, lo que importa es lo que yo soy en la iglesia, lo que yo hago en la iglesia. Hermano, y pues si de eso se trata, acuérdese, ya se lo enseñé en una ocasión, ser cristiano dentro de la iglesia, ser líder, ser servidor, tener responsabilidad dentro de la iglesia es muy fácil. ¿Por qué? Porque hasta como que parece que nos programamos, ¿verdad? Cuando vamos a llegar a la iglesia, mire, se nos quita lo mal hablado, se nos quita lo mentiroso, se nos quita lo peleonero, se nos quita todo lo mañoso que somos. Y cuando llegamos a la iglesia, no, hombre, somos una monedita de oro, ¿verdad? Para todos. Cuando estamos allí. Pero ¿qué cuando salimos? ¿Qué en nuestro trato fuera de la iglesia? Entonces, se da cuenta tanto como este tipo de maestros, hermano, no es correcto, no está bien, ¿sí? Y de este caso, hermano, también hay muchos. Y de este yo le comenté que hay muchos, hermano, de este también hay muchos, ¿sí? Y que no solamente están en la iglesia,
sino que están, hermano, en la casa, en la escuela, en el trabajo, están en todas las esferas de la vida, ¿sí? Ya le puse el ejemplo clásico, ¿verdad? Del varón que quiere que todo esté limpio, que quiere que se le trate bien, que quiere lo mejor de todos los que están en casa, cuando él aún así sea sucio, mal hablado, irrespetuoso, cuando él, hermano, dé el ejemplo contrario, fíjese bien, a lo que él pida. ¿Se fija cómo esto también sucede en cualquier lado? Entonces debemos de abrir los ojos, hermano, y darnos cuenta qué tipo de maestros somos con base al ejemplo que les estamos dando a los demás. Amén. Fíjese bien, llevamos dos tipos de maestros. Vamos a ver, hermano, los siguientes dos. ¿Qué le parece? Le mencionaba que, bueno, yo le voy a hablar de 4 tipos de maestros, ¿verdad? Tal vez usted pueda decir, no, hay más. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que usted pueda determinar más, pero yo simplemente le voy a mostrar estos 4, ¿verdad? De los que, desde aún de los casos que vemos en la Biblia hasta los que vemos en la actualidad, en el tiempo presente, suceden. Amén. Fíjese bien, había maestros que se engañaban así de esta manera, fíjese bien, maestros que sin saber enseñaban a otros. Fíjese bien, tal vez usted dirá, bueno, a ver, explíqueme eso. Claro, se lo voy a explicar. Mire, fíjese bien. Maestros que sin saber enseñaban a otros. Es decir, este tipo de maestros que también se dan, fíjese bien, son el caso en el que, por ejemplo, las personas, fíjese bien, las personas a quienes enseñan, las engañan. ¿Por qué? Porque el ejemplo que dan o la enseñanza que dan, hermano, proviene de la nada o proviene de la mentira, de una de esas dos fuentes, o de la nada o de la mentira. ¿Y cómo que de la nada? Hermano, porque no saben nada. Pero tienen una facilidad de palabra, tienen una labia, tienen, hermano, hasta desarrollan una personalidad que impacte, pero que fíjese, aún enseñando mentiras, son capaces, fíjese bien, son capaces de hacer que otros crean en esas mentiras. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, ¿verdad? Podríamos decir que este tipo de maestros, hermanos, es como un charlatán. ¿Sí? Usted sabe lo que es un charlatán. Un charlatán es una persona que enseña mentiras, pero las enseña tan bien, fíjese, que la gente termina creyéndolas. Y no solamente creyéndolas, sino haciendo lo que la persona les está enseñando. Mentiras. ¿Sí? Ahora, ¿por qué enseñan mentiras? Pueden enseñar mentiras por dos cosas. Una, porque no quieren estudiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen compromiso, hermano, de leer, de estudiar la palabra. En este caso vamos a hablar en un ámbito espiritual. ¿Sí? ¿Por qué enseñan mentiras? ¿Por qué? Porque no les gusta, hermano, tener un compromiso de estudio frecuente de la palabra de Dios. ¿Sí? Mire, no me lo va a creer, pero hay de todo, hermano. Hay de todo, aún en niveles altos de responsabilidad de la iglesia. Hablo de siervos, de pastores, hablo de gente que está en responsabilidad, hermano, muy en serio dentro de la iglesia. Sabe que muchas de las veces no agarran la Biblia, hermano, para estudiar, para ver qué es lo que le van a enseñar a los demás. Hermano, esto que le digo es algo real y no es motivo, hermano, de gloria. Al contrario, es motivo, hermano, de vergüenza. ¿Por qué? Porque los que estamos en responsabilidad, fíjese bien, tenemos que estar apegados a la lectura, tenemos que estar apegados al estudio, y esto de una forma constante, no de cada 8 días, no de una vez al mes, sino de forma diaria, porque necesitamos que Dios nos hable todos los días, porque todos los días damos consejerías, damos enseñanzas, tenemos cultos, hacemos visitas. Todos los días, hermano, nos movemos, escuche, nos movemos en el ámbito espiritual, ¿sí? Ahora, yo le estoy hablando de los que estamos en responsabilidad, ¿sí?
Pero ¿qué si le digo que aún todo cristiano está en responsabilidad? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que ya le cambió el rostro? ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues que el pastor sea el que estudie, ¿verdad? Que el pastor sea el único que lea la Biblia para que nos la enseñe. No, hermano, sabe que hoy en día se necesita que cada cristiano sea responsable con una lectura de la palabra, con un estudio de la palabra, acompañado de oración, acompañado de evangelismo, acompañado de funciones generales que como ayer las mencionábamos en los dones, ¿se acuerdan? Que cada cristiano se haga responsable de ello. Entre eso, escuche esto, el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no ande, hermano, enseñando versículos o enseñando frases o dando testimonios que nada tienen que ver con la Biblia. ¿Sí? Le podría poner muchos ejemplos, ¿sí? Pero usted piensa en eso. A veces decimos frases que decimos, es que la Biblia lo dice. Realmente no los dice, realmente no dice esos versos, no dice esos refranes, hermano, que a veces los llegamos a hacer bíblicos. No, hermano, no viene en la Biblia. Pero como los oímos de boca en boca, ¿verdad? Los oímos de gente que decimos, ay, no es que ella sí sabe o él sí sabe, creemos que están en la Biblia y nosotros nos queremos ver bien espirituales, fíjese, diciendo frases humanas, refranes, chistes, anécdotas, hermano, que nada tienen que ver con lo que está escrito en la Biblia. Se da cuenta del por qué aún hasta un cristiano común, sin responsabilidad, por así decirlo, en la iglesia, necesita estudiar la palabra para que el ejemplo que dé con su vida, y eso lo haga ser un tipo de maestro, sea el ejemplo correcto, sea la enseñanza correcta. Amén. Entonces, hermano, fíjese, yo lo hablo desde el ámbito espiritual, pero ¿qué hablar, hermano, desde el ámbito, hermano, que no tiene que ver con lo espiritual? Por ejemplo, lo que se ve en el hogar, ¿sí? En el hogar en ocasiones muchos se las dan de muy sabiondos, de tener mucha experiencia, de tener mucho conocimiento, ¿sí? Esposos, hermano, que incurren en un egocentrismo, fíjese bien, en una vanidad tal, ¿por qué? Porque lo dicen saber todo, ¿verdad? Ellos ya lo saben todo, no hay nadie que les enseñe, ¿sí? Mucho menos un vecino, mucho menos un amigo, mucho menos un familiar, mucho menos, fíjese, agárrese. A veces mucho menos dicen, ni hasta un pastor. ¿Cómo ve? Gente, hermano, que en todos lados, fíjese bien, se las da de ser los sabios, de ser los non plus ultra, en pocas palabras, ¿verdad? Hermano, no. Es gente que en ocasiones, mire, igual habla y habla. Y todo lo que dice, todo lo que enseña, proviene de la mentira, proviene del engaño. ¿Por qué? Porque aunque ha vivido experiencias fuertes en su vida, escuche, no ha aprendido de ellas. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve vivir experiencias tan fuertes en la vida si uno no aprende de ello? Si realmente uno no obtiene experiencia para su propia vida de lo que uno va viviendo. Entonces, este tipo de maestros, fíjese bien, que sin saber enseñaban a otros, imagínense la responsabilidad tan grande. Es por ello, hermano, que necesitamos ser cristianos instruidos en la palabra. Y no esperemos, fíjese bien, no esperemos a que un pastor, ¿verdad?, nos pida que leamos, nos pida que hagamos una actividad, nos pida que realicemos algo. No, no lo esperemos. El pastor, un pastor lo puede hacer, pero no lo tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque nosotros siendo cristianos debemos de saber que tenemos una responsabilidad el leer una Biblia, leer la palabra de Dios, ¿sí? Y el de conocer qué es lo que ésta dice. ¿Por qué? Porque se supone que soy cristiano. ¿Y por qué soy cristiano? Porque me he acercado a Cristo. Y si me he acercado a Cristo, debo de tener, fíjese bien, la necesidad de parecerme a Él. Y para parecerme a Él, ahí está la Biblia. La tengo que leer, la tengo que estudiar. Amén. Oh, gloria a Dios. Hermano, fíjese, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya vimos este tercer tipo de maestro, ¿sí? Aplíquelo a cualquier área y se va a dar cuenta, a cualquier esfera de la vida, aplíquelo y se va a dar cuenta de que hay mucha gente así, ¿sí? Hay mucha gente así.
¿sí? En el área espiritual no es la excepción. También hay mucha gente en responsabilidad espiritual que se para en un púlpito, hermanos, sin haber preparado, sin haber estudiado, es más, sin haber orado siquiera. Y nomás se paran ahí en el púlpito a improvisar y a ver qué sale, ¿sí? En una ocasión un hermano me dijo, ¿verdad?, que el ser pastor era muy fácil. Dice, al cabo, pues nomás es agarrar del YouTube, nada más es agarrar frases de otros, ¿verdad? Y más o menos que me acuerde de ellas y cuando me pare en el púlpito, mire, de todo me voy a recordar, me dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estás mal. Le dije, la palabra de Dios es la palabra de Dios y a esta hay que darle respeto. ¿Cómo? Ponte a estudiarla. Introdúcete en un estudio de la palabra, porque te vas a parar allí y la doctrina cristiana la vas a distorsionar. Vas a confundir a la gente, vas a echar a perder a la gente en su corazón y les vas a formar una imagen de un cristianismo que no es. ¿Cómo ve? ¿Verdad que es de responsabilidad el ejemplo que damos? Ahora, no lo vea nada más en el caso de los pastores. Véalo en el caso de usted como papá, como mamá, como hermano, hermana. Véalo usted, hermano, como obrero, como estudiante, como trabajador, como patrón. Véalo usted, hermano, en todas las áreas de la vida, estos 4 tipos de maestro que les estoy hablando. ¿Sí? Fíjese bien, el cuarto y último, ¿verdad?, tipo de maestro, ¿sí? Había maestros, fíjese bien, maestros que solo querían satisfacerse a sí mismos. ¿Sí? Querían satisfacerse, fíjese bien, vamos a agregarle a sí mismos y a otros. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, este tipo de maestros es el cuarto tipo de maestro, no le puse el número, pero aquí está. Este tipo de maestros, hermanos, son los que se inflan, ¿verdad? Se inflan por lo que dicen saber, ¿verdad? Y se creen más sabios, hermano, que otros, ¿sí? Y no solamente se satisfacen con ello a sí mismos, sino que encuentran gente, escuchen, encuentran gente que son iguales que ellos, a quienes les dice lo que quieren oír, ¿sí? Mire, cualquier tipo de maestro de los 4 que hemos visto cumple, hermano, con el objetivo que está viviendo la iglesia hoy en día de la apostasía, ¿sí? Pero este último todavía se enfoca aún más a eso, hacia la apostasía. ¿Por qué? Por lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Ahí, desde la primera y también en la segunda carta, que le dice que habrá maestros conforme a la comezón de lo que la gente quiera oír, conforme a sus concupiscencias, ¿sí? Que les van a hablar conforme a la comezón que ellos tienen de querer escuchar cierto mensaje, ciertas cosas, ciertas palabras. Y dice, y se van a amontonar, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Que hoy en día, hermano, hay lugares en donde están amontonados, ¿sí? Es decir, uno dice, wow, es una mega iglesia, ¿sí? Pero ¿qué les enseñan, hermano? Lo tengo que decir. Les enseñan cosas que quieren oír. No les enseñan la palabra de Dios. Solamente, fíjense, agarran un versículo, agarran un pasaje, agarran algo, un versículo de la Biblia, para que poniéndolo atrás de todo lo que están diciendo, la gente crea que lo que les están enseñando viene de la Biblia, viene de Dios, cuando realmente nace del corazón carnal de esos hombres. Esto que estoy diciendo, hermanos, es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte, hermano, pero no es más que la verdad, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado de este tipo de maestros. ¿Por qué? Porque este tipo de maestros, fíjese, no solamente nos engañan, enseñándonos cosas que no son ciertas, sino que nos alejan del correcto evangelio de Jesucristo, ¿sí? Usted vea el ejemplo de Jesús, hermano. Jesús le habló igual al ciego como le habló igual al príncipe, al joven rico, ¿sí?
Le habló igual, hermano, a una mujer que se dedicaba a una vida de prostitución. Y le habló igual, hermano, a aquellos que estaban en autoridad. ¿Sí? Es decir, Cristo no maquilló su mensaje. Cristo no lo moldeó para que no se sintieran ofendidos. Al contrario, ¿sí? Usted tiene el ejemplo de un hombre como Juan, ¿sí? Como Juan el Bautista, hermano, que también su predicación era directa, ¿sí? Y cuando venían a ser bautizados por él, sabiendo que no lo hacían de corazón, les dice, engendros de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del fuego, de la ira venidera? O sea, no lo hacen de corazón, les decía Juan, sino que lo hacen por la conveniencia de escapar. Pero haciéndolo así, les decía Juan, no van a escapar porque Dios ve los corazones. Amén. Hermano, un hombre como Juan, un hombre como Jesús, un hombre como Pablo, escuche esto. Nunca maquillaron su enseñanza, ni un Pedro, nadie nunca maquilló su enseñanza, nunca la cambió con tal de ganar gente, con tal de llenar, hermanos, un lugar. Siempre hablaron la palabra de Dios. Amén. Y eso es algo, hermano, que hoy en día, fíjese bien, la gente se puede ofender. ¿Por qué? Porque vienen acostumbrados de falsos maestros. Porque esos falsos maestros les enseñaron un evangelio que no es. Amén. Un evangelio maquillado. Un evangelio, hermano, en el que no se tocaba temas que tenían que ver con el adulterio, con el pecado, que no se tocaban temas, hermano, que tenían que ver con la disciplina, con la corrección dentro de la iglesia. Y que cuando se toca eso, fíjese bien, la gente se siente ofendida. La gente se siente, hermano, que lo están haciendo personal. No, hermanos. Tampoco estoy diciendo, fíjese bien, que la enseñanza de la palabra de Dios deba de ser agresiva, deba de ser ofensiva, deba de ser, hermano, en un grado que ataque. No. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios se tiene que enseñar como es. Y aún allí incluir, fíjese bien, sabiduría. Amén. Pero no la tenemos que maquillar, no la tenemos que cambiar. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Que muchos pastores, fíjese bien, se están separando de lo que está establecido en la Biblia y lo están cambiando por conceptos humanos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia se llene. Porque muchos años como pastor, predicando la verdad, he visto que la iglesia no crece. Entonces me ofrecen, fíjese bien, me ofrece el diablo una manera de que yo, cambiando la verdad, le enseñe a la gente lo que quiere oír, y con eso voy a llenar la iglesia y voy a rentar un auditorio grandotote. Voy a dejar de sufrir, voy a ser bendecido. Hay muchos pastores que están haciendo eso hoy en día. Grupos humanos que se hacen pasar por cristianos, fíjese bien, grupos, hermanos, del diablo que se hacen pasar por cristianos, quieren comprar a los pastores con un sueldo, ¿sí? Prometiéndoles que van a tener casa, que van a tener un lugar propio para la iglesia, prometiéndoles que les va a ir bien, que les van a apoyar mensualmente, prometiéndoles, hermano, 1000 maravillas. Y tristemente, hermano, como hay muchos pastores, fíjese bien, que ya no quieren sufrir, quieren parar de sufrir, fíjese, hasta desde ahí, desde el puro nombre, esa secta, hermano, está mal, fíjese bien. Como hay muchos pastores que quieren dejar de sufrir, parar de sufrir, fíjese bien, ¿qué hacen? Venden su integridad al diablo. Entonces usted respóndase, ¿Dios estará ahí? Usted responde, ¿Dios estará en un lugar así? Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Mire, por eso como Pablo, ¿verdad? Que Pablo se gloriaba en su debilidad, ¿verdad? Hermano, hacemos lo mismo. Amén. Aceptamos el sufrimiento. Vivimos en sufrimiento hasta hoy en día, hermano. Pero es algo lo que nos ocasiona gozo. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Hermano, le podría dar muchos testimonios, pero no lo quiero hacer. Mire, que sea Dios quien hable a nuestros corazones. Amén. Hermano, en esto que estamos enseñando, fíjese bien, esto es muy claro. Maestros, hermano, que buscan la manera en todo de gratificarse a sí mismos, de engañar a otros, de manipular, de forzar.
No, hermano. No tiene que ser así. ¿Por qué un pastor, por qué alguien, hermano, nos tiene que andar, hermanos, diciendo lo que tenemos que hacer? Lo que como cristianos usted y yo sabemos que tenemos que hacer. Sabe que la iglesia, escúcheme, sabe que la iglesia se estaría moviendo en los dones espirituales si como cristianos todos leyéramos la Biblia, estudiáramos la palabra, oráramos. Sabe que la iglesia se estaría moviendo como la primera que trastornó al mundo entero. Pero la iglesia, mire, ahorita va, ¿verdad? Va a rastras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay parte del cuerpo que no quiere trabajar. ¿Sí? Y va a rastras, ¿por qué? Porque los que sí quieren trabajar ahí van jalando a la parte que no, ¿verdad? Y una parte del cuerpo ahí va arrastrando una pierna, ¿sí? Cuando las dos piernas, hermanos, debieran de estar activas. Cuando los dos brazos, la cadera, la fuerza en la espalda debiera de estar activa para trabajar. Pero hay miembros, hermano, que no quieren trabajar. Hay miembros, hermano, que dicen, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué me tienen que dejar una tarea, una actividad? ¿Por qué, hermanos, el pastor tiene que tocar estos temas? ¿Por qué tiene que hablar? Hermano, es que no lo hacemos con el fin de atacar, lo hacemos con el fin, fíjese bien, de que usted crezca. Con el fin, hermano, de que usted estudie la palabra. Con el fin, hermano, de que usted como cristiano, fíjese bien, se interese en aquel en quien ha creído. No podemos decir, yo soy cristiano cuando voy a la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia, yo ya soy trabajador, yo ya soy profesionista, yo ya soy estudiante, yo ya soy vendedor, yo ya soy según mi profesión la que sea. Y yo sabré acá cómo me conduzco. Eso está mal, eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces no somos el mismo que debemos de ser en todos lados. ¿Sí? Creamos facetas, creamos la faceta cristiana, ¿verdad? Creamos la faceta de mi profesión, creamos la faceta de cuando estoy en la casa, ¿sí? Y marcamos límites. Eso está completamente mal, hermanos. Eso no debe de haber. No es lo que hemos enseñado en la iglesia. Escúchenlo. No es lo que hemos enseñado en la iglesia. Tenemos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo correcto de la palabra de Dios nos va a producir un bien. La correcta enseñanza de la palabra de Dios, con un ejemplo consecuente, nos va a producir un bien. Amén. Gloria al Señor. Fíjese, hace tiempo, una persona que quería entrar a estudiar al Instituto Bíblico, ¿verdad? Ya hace algunos años, me decía, oiga, yo quiero entrar y me interesa, ya le pedí permiso a mis pastores, ¿verdad? Y me dijo todo. Y me dice, oiga, y deja tareas. Dice, es que a mí no me gustan las tareas. Dice, y si usted me va a dejar tareas, dice, no, mejor no entro. Y yo le contesté y le dije, mira, qué bueno que tú solo llegaste a esa conclusión, no entres. Le dije, ¿por qué? Porque sí dejo tareas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces como cristianos no estamos acostumbrados a cumplir, fíjese bien, con lo que tenemos que hacer desde un ámbito general. Amén. No es, hermano, que querramos forzar, no. Pero hay cosas, hermano, que demandan un poco más. Y sabe que el ser cristiano es una de ellas. Si yo soy cristiano, bíblicamente, yo se lo compruebo, bíblicamente está comprobado que aún siendo un cristiano normal, escuche, tengo la responsabilidad de conocerle a Él a través de su palabra. O sea, tengo que estudiar la palabra, tengo que leer la Biblia. Entonces no nos resistamos, hermano, a esto. Hay una enseñanza terrible en muchos lugares, hermano, que no es conforme, hermano, a lo que debe de ser. No es conforme a lo bíblico. ¿Sí? Yo no le hablo del sentir de mi corazón, le hablo, hermano, de lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Y si la palabra de Dios nos dice, escudriñad las escrituras. Amén. Si la palabra de Dios nos dice que guardemos sus mandamientos. Si la palabra de Dios nos dice, meditarás en este libro. Hermano, ¿por qué le buscamos? Nos aferramos a buscarle tres pies al gato. Amén.
O sea, esto es algo, hermano, que no debe de verse como algo forzado, como algo que se tiene que obligar. Debe de ser algo que, escuche, con base a lo que estamos viendo, yo, aún siendo joven, aún siendo esposo, aún siendo esposa, aún siendo hijo, aún siendo papá, aún siendo lo que sea, yo tengo que ser consciente de esto. ¿Por qué? Porque yo me convierto en un tipo de maestro a partir del ejemplo que yo dé a los demás. Los demás me van a estar observando. ¿Qué ejemplo les estoy dando? ¿Me explico? Ahora, fíjese bien. El instrumento de un maestro, ya vimos los 4 tipos de maestros, ¿amén? Fíjese, el instrumento de un maestro, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es el instrumento de un maestro. Podríamos decir, pues el instrumento de un maestro es este, ¿verdad? El pizarrón. No. Quiero decirle, hermano, que se puede enseñar aún sin pizarrón, ¿verdad? Fíjese bien, el instrumento de un maestro, ¿cuál es? El instrumento de un maestro es la palabra, ¿sí? ¿Y cuál es el medio por el que hace llegar esa palabra? El medio por el que hace llegar esa palabra es la lengua, ¿sí? Esos son los instrumentos de un maestro. Estamos en la página 45 del libro del Manual de Estudio de Santiago, página 45, ¿sí? Bueno, ¿por qué la palabra es su instrumento? ¿Por qué? Porque es lo que utiliza el hablar, ¿sí? ¿Y cómo habla? Pues habla de acuerdo a lo que expresa con su lengua, a lo que dice con su lengua. Es el medio, amén. Fíjese bien, a los rabinos, o también rabí, ¿verdad? Como en algunas ocasiones llamaron a Jesús, tiene un significado, hermanos, de mucha responsabilidad, ¿sí? Si usted me permite, yo se lo comparto. La palabra rabí, fíjese bien, significa mi grande. Mi grande. Es decir, cuando a alguien le decían rabí, le estaban diciendo mi grande, o sea, yo te reconozco a ti, para mí, como alguien grande, ¿sí? No hay igual a ti. Era lo que se le estaba diciendo a una persona a la que se le llamaba así. Y de hecho, hermano, bueno, pues fíjese bien, el maestro cristiano, escúchelo, el maestro cristiano toma el lugar de un rabí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que se encarga, por medio de la palabra y de la lengua, de la enseñanza, de la instrucción bíblica en la iglesia. Ahora, yo le estoy mostrando esto de cómo era en los tiempos de Santiago, del por qué le escribe a la iglesia Santiago, diciéndole que se debe de tener cuidado, que hay peligros cuando no se es un maestro consecuente a la fe. Amén. Entonces, había muchos en la iglesia que venían del judaísmo, se hicieron cristianos, ¿sí? Y estaban acostumbrados a un respeto tal, fíjese bien, que aún con el nombre rabí, nombre, hermanos, ellos se pavoneaban y se hacían merecedores de las glorias, de la gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque si no tenían cuidado con el título que se les daba, podía pasar eso. Ahora, no digo que siempre pasara así, pero muchas de las veces sí pasaba eso. Eso significa rabí, mi grande, ¿verdad? Se llenaban de orgullo. Y fíjese bien, le quiero comentar algunos aspectos a los que eran, hermano, acreedores los rabinos. Uno de estos, hermano, era de que se le trataba con el máximo respeto, ¿sí? Otro, que las obligaciones que se tenían con un rabí, fíjese bien, eran todavía superiores a las que un hijo pudiera tener con su padre. ¿Cómo ve? ¿Sí? A los rabinos, fíjese bien, se supone que no se les permitía, escuche, se supone que no se les permitía recibir dinero por su enseñanza, ¿sí? No se les permitía, ya que se suponía, fíjese, se suponía también que se ganaban la vida por medio de un trabajo secular. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta de ello? Se da cuenta de que eso fue cambiando aún desde aquellos tiempos. Había rabinos, hermanos, que sí aceptaban dinero por lo que enseñaban. No enfrente de la gente, sino que esto era por debajo del agua. ¿Sí? Aceptaban ofrendas, aceptaban dinero, hermano, con el fin
también de que aquellos que les daban dinero también fueran favorecidos por algún tipo de favor, valga la redundancia, de parte de los rabinos. Había corrupción, había cosas, hermano, que no tenían que pasar. ¿Y sabe qué? Hoy en día pasa lo mismo, sucede lo mismo, ¿sí? Con dinero se quiere comprar a un líder, se quiere comprar un favor, aún dentro del ámbito espiritual, cosa que no debe de ser. Y otra cosa, ¿sabe por qué, hermano? Su servidor enseña que todo siervo de Dios es bueno que trabaje, es bueno que tenga un oficio. ¿Se da cuenta por qué? Porque es correcto, porque tenemos el ejemplo de un hombre como Pablo. Amén. Hermano, su servidor hasta el día de hoy trabaja. Amén. Y tenemos mucho trabajo en el área espiritual, hermano. Mucho trabajo del ministerio, de la obra de Dios. Y aún así, hermanos, tenemos nuestro trabajo secular. Y esto lo comento como un mero testimonio, para honra y gloria de Dios. Amén. Y es algo que yo recomiendo, es bueno, hermano, que un pastor, que un siervo de Dios, hermano, trabaje. ¿Por qué? Porque de esa manera, bueno, provee a los suyos. Y no solamente eso, sino que separa, fíjese bien, su vida de la ambición que el dinero le pudiera producir de una forma incorrecta. El trabajo nos centra, nos da responsabilidad. El trabajo, hermano, nos hace vivir sobrios. Amén. Es necesario y es importante esto. Fíjese, otra vez, hermano, yo le quiero compartir algo que Jesucristo dijo en relación, hermano, a los rabinos. ¿Qué le parece si lo buscamos? Amén. Fíjese bien, lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. ¿Qué dijo Jesús en relación a los rabinos? No se me pierda, hermano, esté atento, amén, no se me duerma, ya vamos a terminar. Mire, en Mateo 23, versos 4 al 7, Jesucristo nos enseñó esto, dice, hablando acerca de los fariseos, acerca de estos supuestos rabinos, ¿sí? Dice, hermano, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo, fíjese, dice, quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Se acuerda que también Santiago nos enseñó eso en la acepción de personas? Que los que llegaron al cristianismo venían acostumbrados a hacer acepción de personas porque querían los primeros asientos, las primeras sillas. ¿Por qué? Porque así lo hacían en las sinagogas. Es más, no es de extrañar que todavía hoy en día hagan esa conducta. ¿Sí? Se sientan de acuerdo al orden de la importancia del grado que ellos tienen. Cuidado, eso es algo que no está bien. Y verso 7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Quién dijo esto? No yo. ¿Quién dijo esto? Lo acabo de leer de la Biblia. Mateo 23, del 4 al 7. ¿Sí? Se la voy a anotar por aquí. Es lo que dijo Jesús respecto a los rabís. Mateo 23, del 4 al 7. ¿Sí? ¿Se da cuenta del por qué entonces Santiago, hermano, nos habla tan directo, tan claro en relación, hermano, a tener cuidado del ejemplo que damos, porque el ejemplo que damos en palabra y en conducta nos convierte en un tipo de maestros? ¿Sí? Fíjese bien, no hay profesión más propensa, hermano, al orgullo y a la vanidad intelectual que el ser maestro. ¿Sí? Mire, cuando alguien se cree saber algo, no, hombre, hermano, ahí anda pavoneándose. ¿Sí? Y ya se siente superior hasta por encima, hermano, del que en el salón siempre se saca 10. Por encima aún hasta de un pastor. Por encima aún, hermano, de quien sea. Se llega a sentir, hermano, que él es el experto, que él es quien tiene la razón siempre. El saber algo, ¿sabe para qué es? Escúchelo. El saber algo, ¿sabe para qué es? Para compartirlo en amor con los demás. Amén. Para eso es. Mire, yo hace un momento le dije que estos materiales, hermano, yo no los vendo, no los cobro.
¿Y sabe cuánta gente me dice lo contrario? Me dice, es que véndelos, es que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque de ahí ya pudieras hasta tener una ganancia. Y yo les digo, es que mira, lo que Dios me da en conocimiento es para que yo lo comparta, es para que yo lo dé. Amén. Así que yo no puedo lucrar con algo que yo recibo de Dios. O sea, no es mío. Hermano, ¿usted cree que yo voy a ser tan listote como para escribir un libro? Claro que no. Lo recibo de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin, escuche, no de sustituir a la palabra, jamás, no, sino con el fin de que sea una herramienta de estudio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, por eso no los cobro, los comparto en amor, porque yo lo recibo de gracia. Amén. Imagínese yo lucrar con algo que recibo de gracia. Pero sabe que la mayoría de la gente sí lo hace así, aún en el cristianismo. ¿Sí? Pastores que se ve de esos grandes, ¿verdad? Que acaban de escribir un libro, ¿verdad? Y lo anuncian en su mega iglesia para que todo el mundo lo compre, ¿sí? Por encima de la Biblia, ¿sí? Y a un costo, hermano, que como es un bestseller, como es un libro espectacular, no, hombre, miren, no importa el costo, la gente lo paga. Hermanos, si realmente, escuche esto, si realmente obráramos a través de lo que la palabra de Dios nos dice, otra cosa sería la iglesia. Yo no me voy a cansar de decir eso. Otra cosa seríamos la iglesia en todo el mundo. ¿Sí? Hermano, yo le acabo de mencionar que el Señor me ha permitido escribir unos 18, entre 18 y ya 20 libros, fíjese bien, en unos 8 o 9 años. ¿Sí? Y sabe que estos yo los comparto con mis hermanos. No le he dicho a usted aquí que si lo quiere, me mande un correo, me mande un WhatsApp y se lo envío. Mis hermanos pastores los tienen, los comparto. ¿Por qué, hermano? Porque yo no me quiero ir con algo que Dios me dio. Yo quiero que con lo que Dios me dio, yo haya dado fruto aquí. Amén. Y que Dios me limpie para seguir dando más fruto. Y Dios me limpie para seguir dando más fruto. Ah, hermano, pero qué terrible. Qué terrible es que cuando un pastor no tiene ese sentir y te acercas con él a pedirle un consejo, te acercas con él a saber cómo te puede ayudar, te cobra, te dice cuánto te va a costar. Y si no hace eso, te dice, no, ¿sabes qué? Tú arréglatelas. Yo lo aprendí solo, tú apréndelo también. Egoísmo, terrible, tremendo, hermano. De gente, escuche, que se ha llenado tanto de vanidad y de orgullo porque se creen tan sabiondos, tan estudiosos, tan conocedores de algo. ¿Y qué hacen con eso? Nada, se quedan con él, se van a morir con él y cuando lleguen con el Señor les va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No, pues es que hice títulos, hice honores ante los hombres, hice gloria ante los hombres por todo lo que yo sabía. Sí, pero lo transmitiste, lo enseñaste, lo compartiste, porque para eso yo te lo di. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Amén. ¿Sabe? Por eso yo tengo urgencia de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque más quiero compartir, más quiero enseñar, más quiero darle, hermano, a la iglesia. Es un testimonio personal que yo le comparto. Amén. Por eso enseñamos casi todos los días, hermano. No crea que nos estamos forzando, ¿verdad? Han de decir, ay, el pastor se está forzando a enseñar todos los días la palabra. No, hermano, es lo que hacemos. Amén. Es lo que hacemos, es nuestro ritmo de ministerio. Amén. Y es lo que venimos haciendo sin descanso ya desde hace muchos años. Sin descansar. ¿Sí? Nos cansamos, sí. Pero ya llegará el momento de descansar cuando estemos con el Señor. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Fíjese bien, quiero terminar con esto, hermano. Estoy hablando de que la profesión del ser maestro, de dar ejemplo a otros, es peligrosa y corre un riesgo de crear una vanidad y un orgullo intelectual, ¿sí? Que en lugar de que edifique, fíjese bien, crea pura discusión, crea puro, hermano, desorden, ¿sí? Santiago dice, ¿verdad? Muéstrame tu fe por tus obras. Amén.
Santiago nos hace reflexionar en que, ok, ¿sabes mucho? A ver, demuéstramelo. Muéstrame tus obras. ¿Sí? Hermano, aquella persona, escuche, que dice que sabe mucho, tiene más responsabilidad. ¿Me escuchó? Se lo vuelvo a decir. Aquella persona que se jacta de ser un sabio, de conocer mucho, de ser muy estudioso, tiene más responsabilidad. ¿De qué? De compartir todo lo que sabe gratuitamente, por gracia. Amén. Gloria al Señor. Usted me dirá, ¿en qué tiempo usted se dedica a escribir todo esto? Yo me dedico, hermano, en las noches me desvelo mucho. ¿Por qué? Porque en el día, ya escuchó, trabajamos, ¿sí? Y atendemos la obra, y no solamente una, todo lo que ministramos, hermano. Fíjese bien. Y en las noches, hermano, usted me verá ahí en la computadora trabajando para honra y gloria del Señor. Hermano, es mayor responsabilidad el decir que sabemos algo. Amén. Es un testimonio personal. Amén. Fíjese bien. Debemos de evitar dos cosas los maestros, los que con nuestro ejemplo enseñamos. No solamente con la palabra, sino con el ejemplo correcto. Número uno, tenemos que asegurarnos de que estamos enseñando la verdad y no nuestras propias opiniones. ¿Se da cuenta del por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué la tenemos que estudiar? ¿Sí? No seamos como aquel cristiano que decía, no, es que a mí me da mucha flojera leer la Biblia, me duermo cuando leo la Biblia. ¿Sí? Es más, cuando batallo, ¿verdad? Otro cristiano decía, cuando batallo para dormir, ¿sabe qué hago, pastor? Me agarro leyendo la Biblia y mire, para pronto me quedo dormido. No, hermanos, qué terrible, qué feo es eso. La Biblia hay que darle respeto. ¿Cómo? Leyéndola. ¿Cómo? Haciendo lo que leemos. Amén. Estudiando la Biblia. Amén. Eso es un primer peligro. Nos tenemos que asegurar de que lo que estoy enseñando procede de la verdad y no de mi corazón, no de mi opinión. Amén. Por eso, el método expositivo, se lo vuelvo a decir, es el único infaliblemente que enseña las verdades de la palabra de Dios. Todos los demás métodos de predicación corren el riesgo de ponerle de la cosecha humana, del corazón del hombre. El expositivo jamás. Es la palabra pura. Amén. Y es el que procuramos llevar en la iglesia. Número 2, ¿de qué segunda cosa nos tenemos que cuidar? De tener, hermanos, simplemente cuidado, fíjese, de no contradecir las enseñanzas con nuestra vida. ¿Sí? ¿Sí lo escuchó? O sea, de que lo que yo enseño lo tengo que respaldar con mis hechos. Porque si lo que yo enseño lo contradigo con mis hechos, entonces aquella se cumple en lo que decía hace rato, ¿verdad? Hacer lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Eso está mal. ¿Sabe que así eran los rabí? ¿Sí? Y por eso Jesús les habló tan duro aquí, en Mateo 23, del 4 al 7. Ahora alguien dirá, no todos. Pues sí, yo sé que no todos, ¿sí? Pero aún así está latente el riesgo de caer en estos errores. ¿Podemos evitarlos? Sí. Ahora, ¿el maestro cristiano lo puede evitar? Claro que sí. Seamos humildes, seamos sencillos, sabios y sobre todo, que realmente lo que enseñamos demos fruto de que lo estamos viviendo. Que demos a manifestar eso. Amén. Evitemos esa vanidad. Termino con esto, hermano, ahora sí. Fíjese bien, hay una frase que Santiago nos comenta aquí en este versículo 1, en el que hemos tenido prácticamente el estudio. La frase dice, no os hagáis. No os hagáis. ¿Sabe qué indica esta frase? Indica un afán humano. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si lo leemos bíblicamente, Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sí? Bueno, Santiago nos está diciendo, amados hermanos, humanamente no quieran ser maestros, porque el que es maestro con su ejemplo puede recibir condenación. Eso es lo que literalmente, o parafraseado, mejor dicho, parafraseado, Santiago nos está diciendo. Hay quienes, hermano, fíjese bien, no lo han recibido de Dios, ¿sí? Y lo tengo que decir, no lo han recibido de Dios y se forzan, ¿sí?, a querer ser maestros. ¿Saben qué termina aquello?
termina en confusión, en división, en frustración y decepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el afán humano de querer hacer algo para lo que Dios no lo capacitó. ¿Sí? Y eso también, hermano, lo tenemos que reconocer en madurez. Por eso Santiago nos advierte, ya estamos en la página 46 del manual, ya al final casi, ahí a la mitad de la hoja, dice que por este motivo Santiago nos advierte que no debe de ser nuestro afán humano el que nos lleve a ser maestros, sino que esto verdaderamente sea por el llamado de Dios. Y en otro punto que menciono ahí, que cuando se antepone nuestro afán humano, fíjese bien, fallaremos y la consecuencia será la misma que Santiago nos dice, recibiremos mayor condenación. Y con esto termino. ¿Por qué Santiago, hermanos, efectivamente dice que recibiremos mayor condenación? Porque si es nuestro afán humano el que nos lleva a querer enseñar a otros, entonces recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Por lo que ya dije, no vamos a enseñar bien, no vamos a enseñar lo que vivimos, no vamos a enseñar lo verdadero, no vamos a manejar la enseñanza desde el ámbito sabio ni del amor. Y por eso Santiago dice que el maestro recibirá mayor condenación. Toda persona que enseña, fíjese bien, aún un papá, un hermano, un joven, una mamá, sea quien sea, ya se fijó que tenemos la responsabilidad de enseñar por el ejemplo que damos. Bueno, toda persona que en un tipo de maestros que somos con base a esto, llevamos, fíjese bien, una recompensa. Esa recompensa puede ser la condenación, o sea, de que enseñamos mal, ¿sí? Es como un regaño de que enseñaste mal, o bien la recompensa, hermanos, de una gratificación de parte del Señor, de habernos esforzado en haber enseñado lo que Él nos dio, en haber compartido lo que Él nos dio. Amén. Así que, hermano, yo le quiero decir por último esto, fíjese bien, yo se lo quiero decir. Estudie la palabra, lea la palabra, realice actividades de estudio con base en la palabra, escribir de lo que leyó, lo que entendió, escríbalo, practíquenlo, hacer un cuestionario, un resumen, hermano, hacer un mapa conceptual. Usted dirá, ay, eso es de maestro, eso es para los pastores. No, hermano, eso nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, porque es la Biblia. Y el cristiano, ¿qué es sin la Biblia? El cristiano, hermanos, está perdido, escuche, sin la Biblia. La Biblia es como la brújula de Dios que nos lleva a Él, nos enseña cómo vivir para Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser cristianos si no leemos la Biblia? Amén. Entonces, no quiera usted enaltecerse tampoco, haciéndose sentir a sí mismo que sabe mucho. Es mejor como Pablo, ¿no? ¿Verdad? Que mejor nos hagamos sentir que no sabemos nada. ¿Sabe para qué? Para tener la correcta actitud de ser enseñados. Hoy mucha gente ya no quiere ser enseñada. O sea, y al decir que no quiere, me refiero a que lo deciden. Ya no quieren ser enseñados. ¿Por qué? Por su vanidad, por su orgullo. Hagamos también eso a un lado. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Se da cuenta de que tenemos que cuidar nuestro ejemplo, nuestro testimonio, porque eso nos hace enseñar a otros también, como lo vimos a lo largo de todo el estudio. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Alabamos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra. Enséñanos a ser maestros en el hogar, en la escuela, en la casa, aún siendo papás, mamás, hermanos, hermanas, hijos, hijas. Ayúdanos a ser maestros de la forma correcta, dar un ejemplo correcto y no cometer los errores que precisamente nos han llevado a tantos problemas. Señor, gracias por esta enseñanza en la carta de Santiago y queremos vivirla, queremos hacerla. Te damos a ti las gracias. En tu nombre, amén. Si hay alguna persona que nos está viendo por primera vez, quiero decirle que Jesucristo le ama
Y la mejor manera de que Él muestra ese amor es enseñándole que hay un solo camino al Padre, quien es Jesucristo. Cristo tomó en la cruz nuestro lugar, llevó en Él nuestros pecados, se apropió de ellos para que usted y yo no pagáramos por nuestros pecados. Éramos merecedores de un castigo eterno, de una condenación eterna, pero Cristo cambió nuestro destino en la cruz. Y yo quiero invitarle a que usted abra su corazón al Señor, que le reciba a Él como su Señor, que le reconozca a Él como el único Salvador de su vida, como el Hijo de Dios. Nadie más puede hacer esto por usted, salvo el Hijo de Dios. Y usted que ha escuchado esta enseñanza, la mejor manera de poder dar el ejemplo correcto a los demás, en el área o en la esfera de la vida que estemos, es cuando nos acercamos a Cristo Jesús. Porque Cristo pone en nuestro corazón su amor, y es como una invitación a ser como Él. Así que si usted quiere hacer esta oración conmigo, hágalo cerrando sus ojos y repitiendo después de mí esta oración. Y diga así: Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí en una cruz, llevando mi pecado, llevando mis culpas. Y hoy reconozco que solamente en ti tengo salvación. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y ya no quiero vivir para el pecado. Ahora quiero vivir para ti. Porque yo sé que eres el Hijo de Dios, quien vino a una cruz dando su cuerpo y su sangre en mi lugar. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón. Sé el Rey de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Le felicito si usted hizo esta oración. Que el Señor le bendiga mucho, ¿verdad? Acérquese a seguir estudiando de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Le amamos y que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final de este día, martes ya 5 de mayo del 2020, en casa, en esta cuarentena, en esta pandemia. Se escucha que debemos de tener cuidado en esta semana y la que sigue, evitar salir lo más que podamos, y yo le hago la misma recomendación: evite salir lo más que pueda. Amén. Así que, hermano, bueno, pues no se olvide de su compromiso con el Señor. Se necesita, háganoslo llegar. Amén. Me refiero a la iglesia local y bueno, también a todos aquellos que deseen participar de esa bendición. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Mañana miércoles, si Dios lo permite, nos vemos para el estudio de Pedro. Amén. Y el jueves de los últimos tiempos. Tenga ánimo, haga a un lado el temor. Amén. Viva confiado en el Señor. Amén. Porque el Señor está por encima de esta pandemia, por encima de cualquier crisis. Amén. Estamos con el Señor. Le amamos. Tenga ánimo, échale ganas. Y cualquier cosa sabe que cuenta con nosotros. Que el Señor le bendiga y la paz de Cristo y la comunión con su Santo Espíritu estén sobre cada uno de nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que pase una bonita noche y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Que el Señor le bendiga.